Esto es un éxito, es una bendición grande poder conectar personas en otros continentes que también están aquí para participar con nosotros de lo que estamos haciendo e impartir también ellos su bendición y su aportación al maná del nuevo día. Pues estamos hablando de las relaciones del reino y esto es muy importante. Hemos hablado de relaciones del reino en áreas de familia, en áreas de matrimonio, se ha hablado en varias ocasiones, pero yo quiero hablar hoy de relaciones del reino en el ámbito de las relaciones entre personas dentro de la congregación. Porque cuando venimos al Señor, somos trasplantados o traspasados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Quiere decir que sucede en nosotros un evento importante, trascendental en nuestra vida. Estamos en una vida de pecado antes, en una vida de maldad, en el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás, el diablo, y él es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Y ahí estamos nosotros atados en ese reino hasta que viene Jesucristo a nuestro corazón. Cuando abrimos el corazón, Jesús nos escoge, abrimos el corazón, entendemos el plan de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados. Él nos saca del reino de las tinieblas. Y es como cuando uno trasplanta una planta, la saca del reino de un lugar donde está plantada y la coloca en otro lugar donde uno quiere colocarla, donde le sirve a uno. Entonces es muy importante ese proceso, es un proceso difícil, es un proceso que puede ser también, no, puede ser un proceso doloroso, pero también puede ser un proceso peligroso para la planta que es trasplantada, porque el tiempo más difícil para una planta y más peligroso es cuando se trasplanta. Si no se hace correctamente, la planta nunca se adaptará a su nuevo hábitat, a la nueva tierra donde se está colocando y puede morir porque ya está adaptada a la tierra vieja. Por eso es importante que nosotros entendamos estas cosas. Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traspasado o nos ha trasplantado al reino del amado Hijo. Y esto es muy importante. Tenemos que tener cuidado. Dios preparó un lugar donde seríamos nosotros plantados en el reino de Dios. Y preparó allí, en ese reino, un pastor para nosotros. Preparó en ese reino un padre espiritual, que es más que un pastor, un padre espiritual, un cuidador que nos cuide, un pastor que nos guíe. Preparó una congregación que nos abrace, que nos ayude a sobrevivir nuestra nueva existencia. Ahora somos trasplantados al reino de Dios y ahí tenemos que comenzar ahora a adaptarnos, a echar raíces, a encontrar allí los nutrientes que necesitamos, a dar fruto, a crecer en ese lugar. Para eso tenemos una congregación que son una familia, porque la iglesia no es un grupo de personas que se congregan, debe ser una familia que se ama, que se cuida. Por eso Cristo nos llamó hermanos y llamó a Dios su Padre y no le llamó a Dios el jefe, le llamó su padre y él se llamó a sí mismo nuestro hermano mayor y dijo que nosotros éramos hermanos de él y que éramos hermanos unos con los otros. En otras palabras, somos una familia y la iglesia es esa familia, la congregación es esa familia. Tus hermanos están allí para apoyarte y la misión a la cual seremos parte también es escogida por nosotros y desarrollada y revelada en la iglesia, en la congregación. Entonces, todo lo que Dios tiene para nosotros está dentro de ese ámbito, dentro de ese nuevo lugar que Dios ha escogido para nosotros, que se llama el reino de Dios. El propósito por el cual fuimos salvos está allí también, porque no fuimos salvos simplemente para ser salvos, fuimos salvos porque Dios quiere usarnos, porque Dios tiene un plan y propósito contigo. Y ese propósito es importante que lo entienda. Él quiere llevarlo a cabo y Él tiene el poder para ayudarte a salir adelante en medio de todas las dificultades que vas a tener en todo el reino, porque en el reino también habrán dificultades, pero el Señor te va a sacar adelante porque Él te salvó para usarte, para llevarte a su propósito eterno y tú llegarás porque Él tiene su poder allí dispuesto para ti. Muy importante. Entonces, un amigo que tengo, el apóstol Ojos, dice que en el nuevo nacimiento, el nuevo convertido necesita cuidado intensivo las primeras 72 horas. Y yo creo que la mayor parte de la gente que se convierte muere
muere dentro de las primeras 72 horas. Vemos mucha gente que está, Señor, en cruzada, en el púlpito, levantan las manos, confiesan a Cristo y luego, otro día después, ya no lo vemos en la iglesia. Desapareció. Pasó, murió. No fue sincera su decisión, sí fue sincera, pero no tuvo el cuidado que necesitaba para sobrevivir. Es importante que nosotros asumamos responsabilidad como cristianos, como creyentes, como hijos del reino, por las personas que aceptan al Señor. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de un grupo de evangelismo, de un grupo de seguimiento, no es responsabilidad de nadie específico en la iglesia, pero de todos nosotros es dar seguimiento a la gente que se convierte. Claro está, es importante tener un equipo de trabajo que dé seguimiento a la gente y que los ayude, pero es una responsabilidad que debemos asumirla todos los que estamos en el reino para que la gente pueda sobrevivir en el reino después que se convierte. Eso nos dice que no le escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para que vayamos, llevemos fruto y seamos así sus discípulos y que el fruto permanezca. Entonces nuestra tarea como discípulos es hacer discípulos a otros. Quiere decir que hay un proceso que nosotros debemos comenzar con la gente que se convierte. Primero un proceso de amistad, porque debemos hacer amigos con la gente que se convierte y acercarnos a ellos y ser amigos, mostrarle amistad, darle oportunidad de que esa persona construya nuevas relaciones en el reino de Dios. Porque si sigue construyendo dentro del reino anterior, las relaciones anteriores, esa persona difícilmente podrá permanecer en el evangelio. Y recuerde que el diablo vendrá a tentarlo otra vez y vendrá a arrebatar esa alma otra vez y pondrá obstáculos y pondrá a sus viejos amigos allí otra vez. Lo llamarán, lo invitarán a beber. Los que nunca le pagaban una cerveza, ahora le van a decir, ven, tenemos una fiesta y todo es gratis para que tú puedas compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo quiere arrebatar otra vez lo que una vez fue de él y que ahora Cristo ha rescatado con su sangre. Y es importante que nosotros proveamos un ambiente sano de hermandad, de amor, de compañerismo, de seguimiento a la gente que se convierte, para que nadie los arrebate de sus manos. Cristo dice, las ovejas que el Padre me dio, nadie las arrebata de mi mano, porque mi Padre que me las dio mayor que todos es. Quiere decir que de parte del Padre, el Padre ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte correspondiente como iglesia de Jesucristo, como rebaño del Señor. El Padre nunca tiene culpa de que la gente se vaya atrás. La culpa es de la iglesia y de los que no hacemos la obra para la cual fuimos alcanzados. Muy importante, eso nos dice que Él nos escogió a nosotros. Alguien hizo un hoyo en algún lugar y lo hizo para plantar allí una planta. Y fue el Padre que mandó a preparar un lugar para ti, para el que se convierte. Ahora tenemos que sacar esa planta de allá de donde está y con mucho cuidado y sin dañar sus raíces, plantarla en el lugar adecuado, en buena tierra, en buen lugar, donde va a prosperar, donde hay todos los elementos, que es el sol, el agua, es abundante en ese lugar, los elementos necesarios para que esa planta prospere. Muy importante, donde la tierra es buena y tiene buenos nutrientes. Eso es importante. Entonces, alguien hizo el hoyo donde seríamos trasplantados usando las herramientas de la oración, las herramientas de la insistencia con esa persona que acepta al Señor, insistirle para llevarlo a la iglesia, insistirle para invitarlo a comer, insistirle para orar por él, insistirle llamándolo por teléfono para ministrarlo a cada momento. Sepa que esas 72 horas son vitales en la vida de esa persona, que se ha tocado de una manera, que se ha tocado de otro. Nosotros llamamos la ley de los 7 toques. Es importante tocar a esa persona de muchas maneras cuando se acaba de convertir, rodearlo de cuidado, como un bebé que acaba de nacer. No puede hacer nada por sí solo. Tenemos que alimentarlo, tenemos que bañarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que ponerlo cómodo, atenderlo si llora. Todas esas cosas son importantes. Tenemos que ayudarlo a adaptarse a su medio ambiente, se asusta de cualquier cosa porque es un medio ambiente nuevo para él. Es importante que nosotros aprendamos a cuidar a esa persona que se convierte. El reino es de relaciones y la relación más importante es cuando la gente se convierte y quiere sobrevivir dentro del reino de Dios. Entonces, muy importante, si no se cuida bien, lo trasplantado morirá. Luego del proceso se necesita que la tierra
el sol y el agua no falten. El sol es la nueva manera de vivir. Es alumbrar los ojos del entendimiento de esa persona para que compruebe la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para él. El sol es la nueva manera de vivir, es el entrenamiento en justicia. Nacerá el sol de justicia y en su sala traerá salvación. Quiere decir que ahora le vamos a enseñar una nueva manera de vivir, una nueva manera de vivir en justicia. Y esto es el discipulado de primeros pasos. Es importante que toda iglesia tenga discipulado de primeros pasos. Es importante que los graduemos de discipulado de primeros pasos, habiéndole enseñado los principios adecuados. Y esto no es un curso de 2 años, no, es algo corto, donde se le ponen allí los principios del reino de Dios en el corazón, lo fundamental del reino de Dios en el corazón, sobre todo aprender a obrar, a operar y a pensar en justicia, erradicando de ellos todo prejuicio. Si antes odiaba a la policía, hay que ponerle en el corazón otra cosa, que debes amar las autoridades, que debes amar que están allí para cuidarnos de la delincuencia, de la maldad. Si tuvieron malas experiencias en cualquier área de la vida, con cualquier institución, tenemos que arrancar eso del corazón para que la persona comience a amar ahora las instituciones que están allí para ayudarle y servirle y poner las malas experiencias a un lado, para que cuando venga la iglesia ahora y relacione las autoridades de la iglesia con las autoridades pasadas, no comienza a tener conflicto con las autoridades de la iglesia porque viene prejuiciado contra las autoridades seculares o civiles o cualquier otro tipo de autoridad. Tenemos que desintoxicarlo de las cosas que son negativas para que esa persona venga ahora a sanar su corazón y pueda abrazar su pastor y pueda abrazar sus líderes, los líderes de grupo, los líderes de sector, los líderes de zona, las autoridades espirituales, los diáconos de la iglesia, los líderes departamentales, que no los vea a ellos como personas que quieren prohibirle las cosas o que quieren cerrarle el paso, sino como gente que está allí para formarlo y ayudarlo en el proceso para llegar a ser todo lo que Dios quiere que él sea o que ella sea en el nombre del Señor. Entonces, muy importante ese sol que nos da a nosotros cuando nos convertimos al Señor y comienza a traer justicia a nuestro corazón, cambia nuestros conceptos de las autoridades civiles y espirituales. Nacerá el sol de justicia, dice la Escritura, y en sus alas traerá salvación. Es muy importante eso. El segundo elemento es la tierra y son los que nos alimentan, son los maestros. Muy importante, los maestros que trabajan con nosotros, los maestros de escuela dominical, si hay escuela dominical, los maestros de seminario, los maestros de grupos familiares. Esos son muy importantes porque esta gente son la tierra en la que plantamos al nuevo convertido, aquel que trasplantamos al reino de Dios. Es importante que la persona haga su curso de primeros pasos y es importante que lo metamos de inmediato un programa de discipulado y eventualmente un seminario bíblico para que la persona eche raíces profundas en la palabra de Dios y llegue a vivir por su propia fe, no por lo que se le dice del púlpito, comienza a tener sus propias experiencias y a vivir por su propia fe, porque el justo por su fe vivirá, no por la fe de otro, sino por su propia fe. Muy importante, en Juan capítulo 7, versos 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y esto es importante, el agua del Espíritu Santo. Es que enseñar a los creyentes nuevos a tener una relación con el Espíritu Santo, con la palabra, que también es agua, pero también con el Espíritu Santo, que representa el agua que corre y riega la semilla diariamente. Es importante que la gente aprenda en el nuevo nacimiento a amar las cosas del Espíritu, a amar la oración, amar la imposición de manos, amar una palabra ungida, a distinguir entre una palabra que no está ungida y la unción del Espíritu Santo de Dios. Esto va a alimentar a esa persona, lo va a fortalecer para que sea una planta que dé fruto en el reino de Dios. En Eclesiastés 12, 10 y 11 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escrituras rectas, palabras de verdad. Las palabras de los sabios
son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire lo que dice Eclesiastés, que interesante. Está hablando de la administración de la palabra que le damos a la gente. Esa administración debe ser apreciada. La gente que se convierte debe apreciar la palabra que sale del púlpito, la palabra que sale de los maestros, la palabra que sale de los líderes. Hay que apreciarla. Por eso hay que cuidar al nuevo convertido de malas influencias. Hay personas muchas veces que cuando ven un nuevo convertido son creyentes supuestamente viejos, gente que no tiene fruto, pero están ahí en la iglesia por 20 años y se acercan al nuevo convertido. Ah, tú te acabas de convertir. Ah, tú eres nuevo. Pero yo tengo 20 años en el evangelio, tengo 30 años en el evangelio. Yo he visto todo, de todo. Y tú sabes, no tengas muchas expectativas porque hay cosas buenas y cosas malas. Y aquí mismo en la iglesia hay cosas buenas y hay cosas malas. No te hagas de muchas ilusiones. Mira, yo he visto de todo aquí y comienzan a sembrar cizaña en la vida de esa persona. Tenemos que cuidar nosotros la gente nueva de ese tipo de influencia. Y cuando veamos algunas influencias, hay que cortarla en el nombre del Señor. Y hay que meter a esta gente con gente que sean buena onda, buena influencia, asignarlos a personas que tienen un espíritu correcto para que los cuiden. Es importante. Si usted asigna a alguien para que lo cuide y esa persona es tacaña en la iglesia, usted va a tener un nuevo convertido tacaño. Si usted asigna a esa persona a una persona que es generosa, usted va a tener un nuevo convertido generoso, con un corazón amplio para Dios. Si usted lo asigna a una persona que no ora, va a tener un nuevo convertido que no ora. Pero si lo asigna a una persona de oración, una persona que ama la palabra, que ama la adoración, pues usted va a tener un nuevo convertido de la misma forma. Es importante que nosotros cuidemos a la gente que nace en el reino. Es nuestra responsabilidad que las relaciones del reino sean relaciones sanas para con las personas que vienen al Señor. Entonces sabemos que en el campo del Señor hay enemigos. Hay un enemigo que procura dañar la siembra, plantar cizaña en el campo de trigo. La gente que se convierte es trigo de Dios, porque va a ser pan de Dios. El trigo se convierte en pan y el pan es para darlo a las multitudes, para darlo a la gente, para que la gente que tiene hambre coma. Y eso es lo que la palabra de Dios es semilla el que siembra y es pan para el que recoge y pan para el que come. Es importante que nosotros cuidemos el trigo. Va a haber cizaña que va a crecer con el trigo, pero el Señor dice, no la arranques. Es simplemente limpia el trigo, cuídalo, límpialo alrededor, sácale todo lo que lo estorbe alrededor para crecer y el trigo crecerá. Y sabe que crecerá recto, no doblado, recto y crecerá hacia el sol. Es importante. Las plantas buenas buscan el sol siempre, crecen hacia el sol. Eso es importante, crecen hacia la justicia, crecen hacia Dios, hacia la verdad, hacia lo que es correcto, santo, puro, tiene buen nombre, tiene honra, tiene virtud. Hacia esas cosas crece la gente o las plantas buenas. Es importante que nos aseguremos que la gente pueda crecer correctamente en el reino de Dios. Hay enemigos en el reino, hay que reconocerlo, pero hay que cuidar de eso sin afectar cuando uno arranca un enemigo, sin afectar la planta. Entonces es importante cómo nos acercamos al nuevo convertido y para tratar de sacarlo de una influencia negativa hay que tener cuidado cómo se le habla, hay que tener cuidado porque puede pensar que estamos hablando mal de una persona porque simplemente nos cae mal, cuando lo que queremos hacer es sacarlo de allí porque esa relación le hace daño. Tenemos que ir con mucho cuidado, tenemos que saber que es un nuevo convertido. Mucha gente se acerca a los nuevos convertidos y le dice, tú hueles cigarro, tú fumas, ¿verdad? No, y tú hueles a alcohol, tú tomaste, y comienzan a molestar a la gente que se convierte, en vez de dejarlo que eche raíces, en vez de dejarlo que se disipule, que aprenda el reino de Dios. Todas esas cosas son un proceso en la vida de la gente. La gente va a comenzar a desintoxicarse de esas cosas y será un creyente conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos hacer la obra del Espíritu Santo demasiado pronto, arrancando todo alrededor de ellos, porque lo podemos arrancar a ellos también y dañar sus raíces. Es importante ser sensitivo a la gente que se convierte, sabiendo que lleva años en una situación difícil. Ahora está comenzando una nueva vida. Hay que tratarlo con cuidado para llevarlo a lo que Dios quiere para ellos, al propósito de Dios en su vida. Mi tiempo está terminando, pero quiero decirle que en el campo del Señor
también hay cizaña. No podemos ignorar eso. Y es la tarea de los líderes maduros cuidar de los nuevos convertidos, de personas que asisten a la congregación, que se dedican a plantar murmuración, chisme, contienda y que están y que son sabiondos, los sabiondos, que todos los mensajes que se predican del púlpito, ellos los comentan porque ellos saben mejor lo que se predicó mal, lo que se predicó bien. Ellos siempre están tratando de mejorar a su idea todo lo que se hace en la congregación, porque ellos son los sabiondos de la iglesia. Hay que cuidar las propuestas también, la gente que se convierta, cuidar las propuestas de los antiguos amigos. Y hay que asegurarse de que esas personas no vuelvan a su ambiente y su entorno pasado. Hay que enseñarle, tus amigos te van a llamar, te van a invitar, te van a hacer propuestas que nunca te han hecho. No te dejes engañar. Hay que decirle, algunos te dirán, bueno, sí, te convertiste en el evangelio, qué bueno, está bien. Pues mira, hagamos una cosa, vienes conmigo al baile el viernes y yo voy contigo el domingo a la iglesia. Y el nuevo convertido puede creer esa mentira y irse con esa persona al baile, a lo que sea, a tomar y allá se descarría y ya nunca llegará a la iglesia porque se perdió. Y el amigo nunca irá a visitar una iglesia porque es un instrumento del enemigo de mentira y de engaño. Pero hay que enseñarle a los nuevos convertidos cómo defenderse de esa influencia, cómo testificar a su tiempo a los amigos viejos. No es en el momento que hay que estar hablando en el círculo donde nos convertimos, volviendo al punto de droga o al punto donde la gente bebía para testificar. Si te acabas de convertir, fortalécete en el Señor, aprende el evangelio, echa raíces y entonces ve allá a buscar los perdidos. No trates de ir allá cuando todavía estás en cuidado intensivo, porque hay un proceso en tu vida. Debemos cuidar a la gente y proteger a la gente. Viene un avivamiento de salvación. Dios quiere salvar, Dios quiere extender su reino. Creo que estamos en el tiempo más glorioso de la iglesia, porque estamos en el tiempo pre-rapto de la iglesia. Cristo volverá por su pueblo y es importante que no se pierda nada. El Señor siempre dice, recoge todo lo que se cayó al piso para que no se pierda nada. Quiere decir que en el proceso el nuevo convertido puede caer, pero hay que levantarlo con paciencia, hay que volverlo a levantar, a parar, hay que ponerle estaca y apuntalarlo, hay que echarle una vez tierra a la raíz, hay que echarle abono alrededor, hay que creer que Dios que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del Señor. La iglesia es indestructible porque el Señor lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Crea en el nuevo convertido, crea en la obra de Dios, no critique a la gente, crea que Dios está haciendo una obra en todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador. Y nosotros somos instrumentos de Dios para la salvación de las almas en el nombre de Jesús. Amén.